Hola, ¿qué tal? Pues se cumplen 2 años de la mal llamada Cuarta Transformación. Eso significa que ya se redujo radicalmente la delincuencia y que el sistema de salud mexicano ya es tan eficiente como el de Dinamarca y el de Canadá. O al menos eso es lo que dijo el presidente López hace un año. Y pues no, resulta que ni se ha reducido la delincuencia, ni tenemos un mejor sistema de salud que hace 2 años, ni se ha reducido la corrupción. Ahora se ataca a los medios que critican al presidente. Tampoco se han impulsado las energías renovables, tampoco tenemos una mejor educación, tampoco se ha vendido el avión presidencial. La economía creció en un 0% en el primer año de la 4T y según la agencia Bloomberg, México es el peor lugar para vivir en la pandemia debido a las malas decisiones del gobierno. A 2 años del gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, ¿cómo creer que le va a ir bien a México con un gobierno que hace todo lo contrario de lo que recomiendan los expertos en seguridad, en salud, en economía, etcétera? ¿Cómo creer en funcionarios que han demostrado ser igual de corruptos pero más ineptos que los de gobiernos anteriores? ¿Cómo creer en tipos que dicen que los aviones se repelen o que el coronavirus se cura con un plato de mole de guajolote y que los pobres son inmunes al coronavirus? ¿Cómo creer que los de Morena son demócratas si solo aceptan los resultados de las elecciones cuando les favorecen? ¿Cómo creerle al presidente López que para el bien de todos primero los pobres, si dice que si van a quebrar las empresas por el COVID, pues que quiebren? ¿Cómo creer que primero los pobres si se decide inundar las zonas más pobres de Tabasco en lugar de Villahermosa? ¿Cómo creer en un gobierno cuyo responsable de la atención de la pandemia dijo que el presidente es una fuerza moral y no de contagio? Y además dijo que un escenario catastrófico era de 60,000 muertos, pero ya rebasamos los 100,000. ¿Cómo creer que el presidente López lucha contra la corrupción si cada vez que hay sospechas de actos de corrupción sobre uno de sus colaboradores, desestima a los que presentan las acusaciones? ¿Cómo creerle a un tipo que es humanista, pero dice que los padres de los niños con cáncer son un grupo de choque? Se dice humanista, pero se ríe cuando muestra las noticias sobre las masacres en México. ¿Cómo creerle a un tipo que es feminista, pero quita las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas? ¿Cómo creerle a un tipo que como presidente electo decía que le iba a responder a Trump cada tweet, pero como presidente en funciones viajó a Washington para ayudarle en su campaña de reelección? ¿Cómo creerle a un tipo que presume saber mucho de historia, pero que cree que México existe hace 10 millones de años? ¿Cómo creerle a un tipo que dice ser juarista, pero reitera que su política de abrazos no balazos es correcta porque se adhiere al Nuevo Testamento? ¿Cómo creerle a un presidente que dice que no hay problema en que Bloomberg nos ponga como el peor lugar para manejo de la pandemia, ya que la mayoría de los mexicanos ni se entera de lo que dice Bloomberg? Los chairos siguen aplaudiendo al tipo que festeja que la mayoría de los mexicanos están poco informados y son acríticos a su gobierno. Los chairos siguen apoyando a un tipo que dice que son sus solovinos, a un tipo que celebra que no lean medios internacionales para que no se den cuenta de cómo estos exhiben las torpezas de su desgobierno. ¿Cómo creer que el presidente López es congruente si le pidió a las empresas no despedir personal por la pandemia, pero su gobierno ha despedido a miles de trabajadores? ¿Cómo creer que el presidente es tolerante si se ofende porque la prensa cuestiona con argumentos sus decisiones absurdas? ¿Cómo creerle a un presidente que dice no mentir y no engañar, pero se le han contabilizado más de 30,000 mentiras en las mañaneras? ¿Cómo creer en una supuesta transformación que al cumplir 2 años en el gobierno ha dado pésimos resultados y sigue culpando a los gobiernos anteriores? Sin duda vivimos tiempos interesantes, como dice el mismo López. Vivimos tiempos en los que los 30 millones que votaron por López deben de aceptar que cayeron en un burdo engaño. Es tiempo de darse cuenta de que alguien que dice que tiene otros datos
es alguien que miente. De los 30 millones de contagiados de populismo en 2018, muchos ya se están curando con una medicina que se llama realidad. Termino diciendo que a veces quisiera creer en la 4T, pero luego mis neuronas vuelven a funcionar y se me pasa. Y finalmente comento que hace algunos meses un diputado de Morena propuso decretar el 1 de julio como el día de la 4T. Y pues no es necesario decretar el 1 de julio como el día de la Cuarta Transformación, porque el día de la Cuarta Transformación ya existe. Este es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Eso es todo. Hasta la próxima.